falleció en un fatídico accidente. Hemos visto los mensajes finales, también lo que ocurrió en ese momento en donde él le dijo a sus familiares: salten ustedes, que si salto yo, pues el helicóptero le cae encima. Una actuación, yo diría que heroica por parte de Bastante él para heroico, sí. salvar a sus familiares. Un tipo muy agradable, a pesar de las diferencias políticas que uno haya podido tener. Era un tipo bastante agradable, afable, uno que se lo encontraba tal vez en algún foro político Ujú. aquí. Ito Bisonó, que recuerdo que era, Sí. digamos, el contacto principal de él aquí. Siempre que hacían actividades de la fundación, pues estaba el presidente Piñera Que viene a pasar fin de con año muy buen aquí ánimo. también, Pasó ahí el en fin de Punta año aquí Cana, en Punta Cana, ciertamente, con la familia para ver la Rainieri relación que y tiene con el otros país. expresidentes, como el expresidente de México, Peña Nieto. Y bueno, una persona que creía en el proyecto República Dominicana. Y eso hay Sí. Ujú. que decirlo también, ¿eh? El presidente Piñera creía en el proyecto de la República Dominicana, creía en su futuro. Era una persona que siempre valoraba analíticamente nuestra realidad, y yo creo que la República Dominicana también tiene que sentirse apenada por esta pérdida. Ayer vi una fotografía que me pareció que es una fotografía que nosotros como sociedad tenemos que rescatar, que fueron los expresidentes vivos de Chile. Al lado del féretro, ¿no?, del presidente Piñera estaba Boric, actual presidente, la Bachelet, Michelle Bachelet, y estaba el presidente Frei, pues escoltando, Ujú. haciendo honor, evidentemente muy acongojados los Qué tres. También momento. estaba el presidente del Senado junto con ellos, que muestra también la capacidad democrática e institucional de un país como Chile, que yo creo que es el más democrático e institucional de toda América Latina, y siempre lo ha demostrado. Siempre ha Sí. demostrado, a pesar de sus diferencias muy marcadas ideológicas, siempre ha demostrado su capacidad democrática. Así que Ahí, ahí se muestra lo que nosotros también como país deberíamos hacer antes de que algún expresidente fallezca. durante ese acto donde se le rindió homenaje y se le despidió, el presidente Boric estuvo dando unas palabras, como podemos ver en las imágenes, y expresó que él era un líder que abrió camino a una derecha moderna y democrática, y aseguró que el exmandatario Así. jamás se restó a brindar consejo a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido, cito, en el pasado. También el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, Ujú. dijo que aquietadas las pasiones y mirados los hechos con la perspectiva del tiempo, la figura del expresidente Piñera crecerá para ocupar un lugar entre los grandes gobernantes que ha tenido nuestro país. Dijo también que más allá de su excepcional capacidad de gestión, de sus sólidas ideas de libertad, de su coraje a toda prueba y de su dedicación incansable a Chile, es imposible no valorar su vocación por el diálogo. También estuvo, como señaló Yuri, la expresidenta Bachelet dando unas palabras, y una serie de personalidades, como también su familia, y el mayor, uno de los mayores de sus nietos de 18 años también hizo uso de la palabra en una Y una nieta que fue despedida. muy Muy emotivo Así emotivo es, el también. de la La nieta. nieta, sí. una despedida pues que es tristemente dolorosa por lo inesperado, ¿verdad? Si fuese una persona que hubiese estado Y la enfermo, que hubiese forma, estado en Susi, ¿verdad? cama, y ese accidente de una manera tan terrible, uno piensa, wow, qué difícil habrá sido para esta persona morir en estas circunstancias, la angustia, el miedo y la valentía que, como señalaba Yuri, a pesar de todo lo que pasaba, él se sacrificó y se quedó piloteando para que su familia tuviese oportunidad de no perecer junto con él. Mira, esa es una muerte que no es lejana a República Dominicana porque Piñera fue un presidente muy cercano al país. Así es. Él, además de diciembre, estuvo aquí justamente en el mes de noviembre. En esa ocasión, él participó en el almuerzo del grupo semanal de los medios de comunicaciones Corripio. Ahí tuve la oportunidad de entrevistarle. Pero él participó en un foro que recuerdo, Cristian, que tú estuviste ahí, que es del Centro de Análisis de Políticas Públicas, que es un Ujú. foro que coordina, como muy bien El decía CAP. Yuri, el ministro de Industria y Comercio, no en su condición de ministro, sino en su condición política, y Tobisonó, exactamente, y que tiene Hace muchísimo muchos años que el tiempo. CAP está Exactamente, y funcionando. bueno, pues el CAT trajo a una serie
expresidentes y entre eso estaba Piñera. De modo que en noviembre Cristian y yo nos dimos ese banquete de poder disfrutar de sus ideas, que como también dice Yuri, son ideas con las que yo no comulgo con todas, pero al presidente Piñera hay que Nacional con ya entonces el cierre de este primer día. Te escucho, democrático, sí, que tuvo Chile post dictadura y le tocó gobernar en circunstancias muy difíciles, para que vean que no solamente son cosas que pasan aquí. A él le tocó un terremoto, de la República, le tocó un estallido social viernes, de derecha, claro, primer presidente de derecha que gobierna después de la dictadura de Pinochet. Le tocó la pandemia del COVID. Los mineros. Él fue el presidente que rescató a los mineros. Y ustedes que reseñaban el funeral, uno también de los momentos más emotivos para mí fue cuando los mineros le hicieron guardia de honor. Entonces, el hecho de que él fuera un presidente democrático, o sea, yo creo que solamente ese hecho es motivo para que uno sienta que un ser humano así haya partido de este mundo. Además, era un aliado de República Dominicana a nivel internacional en temas como Haití. Recuerdo que le preguntaba en esa ocasión sobre ese tema y la posición de él era una posición de respaldar a República Dominicana. Entonces, en un momento en que República Dominicana necesita voces que conozcan la situación, que respalden al país por lo agrio que a veces es el contexto internacional con República Dominicana frente a Haití. La verdad que es una pérdida en muchísimas circunstancias. Yo quiero solidarizarme con el pueblo de Chile porque además es una noticia que llega cuando Chile está enfrentando una tragedia por un incendio que hubo que dejó más de 100 muertos. 123 fue la cifra más reciente. Y entonces es un país que está doblemente en duelo hoy y eso es lamentable. Sí es positivo ver la clase política unida. Qué decente es el presidente Gabriel Boric, qué decente, qué lujo. Sus diferencias, porque que eran bien marcadas. Al que desplazó Boric fue y en un contexto de huelgas y protestas fue el presidente Piñera. Claro, a él le tocó ese estallido, ya lo he dicho, pero la verdad es que Boric se creció como ser humano y se creció como presidente ante una sociedad como la chilena que creo que no merecía menos de ahí. Bueno, es como te había dicho, la sociedad chilena en términos democráticos posterior a la dictadura tiene un nivel de institucionalidad impresionante, porque claro, Michelle Bachelet también, digamos que enfrentó en términos tanto políticos como ideológicos a Piñera, ¿no? Y ahí estaba con las mayores de las cualidades que tú señalas, Millicent, por lo que ojalá uno poder ver aquí. Yo decía ayer en un programa que me invitaron, yo decía, la última vez que la República Dominicana se sentó a dialogar, se sentó a hablar sobre un tema fue hace más de 10 años con el Pacto Educativo. Y es muy difícil que nosotros como país podamos avanzar hacia cuotas de libertad, hacia cuotas de prosperidad, sin que nuestras distintas clases, no solamente la política, sino la empresarial, la eclesiástica, me refiero a las iglesias, la clase académica, nos sentemos en la mesa del diálogo a debatir nuestras futuras agendas. Independientemente de las diferencias que hayan, tiene que haber un cimiento, una base en la que todos estemos de acuerdo. Y yo creo que la sociedad chilena logró eso hace muchos años y nosotros no lo hemos logrado. Por eso cuando nos preguntan que por qué es tan fácil que agendas foráneas, agendas extranjeras se instalen en la República Dominicana, uno responde, bueno, evidentemente la naturaleza niega el vacío. Cuando usted tiene ausencia de una agenda por parte de sus propios sectores, es mucho más sencillo que venga un actor extranjero y se la imponga. Entonces yo creo que la República Dominicana debe tomar el ejemplo del diálogo. No me voy a cansar de mencionarlo porque es la única manera que nosotros tenemos de superar los tantos desafíos. No, y porque tenemos que vernos lo que pasa en sociedades que no son capaces de poder sentarse a dialogar. Miren Haití, no hay que irse muy lejos. Señores, la crisis que hay en Haití hoy día es justamente porque sus sectores nacionales, sector político, sector social, sector empresarial, ha sido incapaz de sentarse en una mesa y poner por encima de todo el interés nacional. Claro. Y por eso uno tiene que, inclusive en mi caso, Yuri, contra mis principios personales, que creo en la soberanía y en la autodeterminación de los pueblos, considerar la necesidad de una intervención foránea para que ponga orden y seguridad en ese país. Tenemos un segundo, Millicent. Sí. Tenemos a Ito Bisonó con nosotros.
para hablar específicamente sobre el caso del presidente Piñera. Piñera. Ministro, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, los amigos oyentes? Muy bien, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hablábamos sobre cómo el presidente Piñera era un aliado estratégico de la República Dominicana, sobre todo por la cercanía que tenía con usted. Lo vimos, yo en mi caso desde la universidad, lo veía en el CAP junto a usted y bueno, quisiéramos saber lo que usted piensa sobre esta situación. Sí, fíjense, es realmente triste la partida del presidente Piñera, y mucho más en la forma. El presidente Piñera yo lo conocí hace 25 años en Argentina, cuando tuvimos una convocatoria ya de la Fundación Internacional de la Libertad. Se estaban formando unos grupos regionales a partir de la incidencia que tenía la izquierda, y vamos a decir que Chávez en ese momento con el petróleo principalmente. Bueno, y él aspiraba a su primer mandato. Recuerdo que cuando ganó la primera elección no pudimos ir a acompañarlo porque asumió con un terremoto de 9 grados que devastó Chile. Y un año después fue que nos invitó a una cena allá a Chile. O sea, fue un hombre que en cada uno de sus gobiernos enfrentó retos muy grandes. El primero fue ese terremoto y relanzar la economía y reconstruir el país. El segundo mandato de él fue para el COVID y para las violentas manifestaciones que se dieron de quemar los trenes y bueno, y todas esas cosas. Le digo esto porque esa es la parte del administrador político que tuvo éxito al final, porque los números demuestran la estabilidad de Chile a pesar de todos estos inconvenientes. Pero era un hombre que venía de ser presidente del Citigroup, de ser el que llevó la tarjeta de crédito allá, de ser dueño de LAN Chile, que tenía 400 aviones en ese momento, de tener grandes inversiones en comunicaciones y en empresas, y de su capital invertirlo, por ejemplo, en Chiloé, en una reserva forestal de más de 40,000 kilómetros, casi el tamaño de la República Dominicana. Y era un hombre muy, muy familiar y amigo, independientemente de la distancia que se viera de un hombre político y presidente. Ministro, sí, adelante. Sí. Siempre estuvo pendiente de la República Dominicana, o llamaba o vino más de 4 veces con nosotros aquí, a darle apoyo, por ejemplo, a los sectores que en la universidad, en la Pucamaima, con los estudiantes, donde tú lo mencionas. Sí. Con los sectores mineros, explicarle lo que es una minería amigable para poderla desarrollar. Chile lo que hace lo del cobre, y con los sectores además de frontera. Y yo recuerdo al presidente Piñera en el 2015, en una de las visitas, que fuimos a hablar de un tema de hub logístico. Chile tiene más de 80 tratados comerciales y vino a apoyarnos aquí para que entendiéramos lo que es el hub logístico y pudiéramos nosotros aliarnos. Y hicimos una visita al presidente de ese momento. Y hizo una parte, y yo estaba ahí con ellos. Y le decía a él, mire, yo hoy soy candidato a la oposición, el primer candidato, y tengo mi diferencia con la presidenta Bachelet, pero hoy vengo como un ciudadano chileno a pedirle, en nombre de mi presidenta, que nos deje dirimir la diferencia que tenemos con Bolivia de país a país y no en términos globales en los foros internacionales. Este es un mensaje de mi presidenta. O sea, un hombre que tenía su país por encima de todo. Sí, ministro, vimos unas imágenes y videos que publicó Roberto Cavada hace algunos 3 días, en donde el expresidente Piñera se desplazaba en helicóptero por Punta Cana y Bávaro. Tengo la información de que usted también estuvo en ese helicóptero. Wow. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, ¿qué te digo? El presidente Piñera era un hombre muy especial. En el 2016, cuando vino,
lo llevó a bucear. Tuve que comenzar a tocar puertas y encontré a José Antonio Narri, don José Antonio Narri, que buceaba y sus hijos también, y lo llevaron a bucear a profundidad con tanque. Después fuimos a montar caballo. ¿Qué edad tenía el expresidente, Hito? ¿Qué edad tenía? Eso hace ahora 74 años. Wow. Y en esa época también salimos en helicóptero varias veces. Pero este que tú señalas él se pasó noviembre, vino a una actividad que yo convoqué y vinieron varios expresidentes, y en diciembre se pasó aquí con sus 13 nietos, sus 4 hijos y su esposa Cecilia. Celebró sus 50 años. Vino un avión desde Chile. Sí. Entonces, ese fue un momento que él y yo, con el piloto del helicóptero, volamos de Central Romana a toda la costa este, porque él quería ver el desarrollo de los proyectos y quería curiosear. Y ahí él está hablando, en ese video, yo le estoy explicando de lo que era el hub logístico de una zona franca aérea que se va a aperturar ahora en Punta Cana, que va a ser un logro extraordinario para la República Dominicana, y de cómo era el desarrollo. Y él ahí preguntaba, porque era un hombre que más que dar charla o de contar cosas, era una máquina de preguntas. Y entonces ese es el video que pasa Cavada. Milicen Uribe de este lado. Yo le comentaba a mi compañero Cristian Cabrero que ambos tuvimos la oportunidad de participar en el seminario que tuvo lugar en noviembre, organizado por el CAT, donde el expresidente Piñera fue uno de los expositores. Nos gustaría que, por favor, recuerde un poco la participación de Piñera en ese importante foro. Bueno, lo primero es que él dijo, y ahí yo tomo un corte y lo coloco en mis redes, que sin amor y sin alegría y sin risa, la vida no vale la pena. Sí. Yo en este caso, y estoy terminando un artículo, lo que he querido es que vea la gente la parte humana del político. Muchas veces a los que nos dedicamos a la política cargamos con lo que es natural, porque sabemos que eso viene en un paquete, con las responsabilidades de las tomas de decisiones, con las responsabilidades de plantear nuestras ideas, con las responsabilidades de cuando se es coherente y se debaten y no se entienden o tienen las mismas ideas que otros, pues sencillamente hay un ataque, como decía ayer el presidente Boric actual, que fue injusto e indebido los ataques que le hicieron al presidente Piñera en la campaña pasada al salir de su mandato por él mismo. Pues el presidente Boric dijo que él fue injusto y hizo un mea culpa. Lo que él hizo un mea culpa. Y sin embargo, ayer, si se dan cuenta, y lo invito a que vean en YouTube el proceso, el Chile entero, la región entera, se tiró a la calle porque los políticos actúan cuando tienen la sinceridad, la moral, la coherencia, los principios que tuvo el presidente Piñera, buscando lo mejor. Se pueden equivocar, pero buscando lo mejor y tomando las decisiones para afrontar los problemas que le tocan enfrentar. Y yo creo que es un momento para estudiar a los que tienen ese tipo de actitudes, porque realmente son retos muy fuertes el tener la dicha, la responsabilidad y el privilegio de dirigir cualquier estamento público. Ministro, Susi Aquino Gotró de este lado, usted ha mencionado pues lo pendiente que siempre estaba el expresidente Piñera de República Dominicana, que siempre venía, en muchos casos por motivos profesionales, pero también ha mencionado que a veces venía por motivos personales, y para nosotros como dominicanos sería importante escuchar de sus labios y resaltar lo que le haya manifestado el expresidente en torno a el cariño que pudiera tener por República Dominicana de una manera ya más personal. Bueno, es que no es un secreto, las personas vienen aquí por el trato de los dominicanos. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar el mundo, nos damos cuenta que el dominicano se ríe, al dominicano le preguntan algo y va más allá de lo que le preguntan. Y es algo
natural de tratar de socializar, de sentir, y eso se siente en todos los sectores. Indudablemente el presidente Piñera viene con, imagínense, en diciembre vino, y cuando se enteraron varios amigos nuestros que él estaba aquí, nos pedían que si podía estar en contacto. Incluso lo vieron en una foto en Punta Cana con el presidente Bill Clinton y el expresidente de México, Peña Nieto, y otros amigos internacionales que lo procuraron para que él fuera, y él tuvo que trasladarse de otro hotel, casi una hora, con muchísimo gusto a esa reunión. Y era un hombre muy carismático. Recuerdo que en el 2015 fue al Grupo Corripio y estaba en campaña, o casi en campaña, para volver. ¿Cómo pasó? Y entonces le preguntan, estaba don Pepín y todo su staff, que qué pensaba de la política, de volver. Y él, de una manera muy jocosa, yo no sé de dónde lo sacó porque no lo había socializado conmigo ni nada, dijo, bueno, en mi casa tenemos un gran conflicto, porque mi esposa es fanática del estilo de Argentina, primero el esposo y después la esposa. Mi hijo mayor es fanático del modelo americano, primero el padre y después el hijo. Entonces, yo tengo un hermano que es fanático del modelo cubano, primero el hermano mayor y después el hermano menor. Y entonces yo le digo a ellos que a mí me gusta el modelo dominicano, el modelo de Balaguer, que mientras yo respire, que nadie aspire. Sobre todo en Chile, que ahí Buenos días, ministro Bisonó. Francisco Guillén de este lado. Una preguntita con respecto a la visión del fenecido expresidente Piñera con respecto a la región. Él era un estudioso de la democracia, de las instituciones y tenía aportes importantísimos en el Centro de Análisis de Políticas Públicas en el CAP, a cuya actividad de noviembre también pude acudir junto con Millicent y con Cristian Cabrera. Y bueno, me parece que hizo aportes muy importantes en ese foro junto con los demás expresidentes. Pero en este caso me gustaría saber, más allá de la República Dominicana, cuál era la visión de estos tiempos de desafíos y crisis que enfrenta la región, esa visión que tenía el expresidente Piñera, que siempre la compartía con ustedes y que en ese espacio pudo un poco referirse al tiempo que hablaba de la República Dominicana. ¿Cómo veía América Latina el expresidente Sebastián Piñera en este momento, en estos tiempos? Fíjense, hoy se habla de nearshoring con los Estados Unidos. Pues Chile, desde hace muchos años, y recordemos que el presidente Piñera, antes de aspirar a la presidencia, fue senador y fue empresario. Chile es el país de una estabilidad económica, social y política más tradicional en el continente. Y tiene hoy día más de 80 tratados comerciales y una diversidad de aliados, socios, exportadores que no dependen de los Estados Unidos ni de ningún otro país, porque tiene salida de comercio y negocios con muchos países. Entonces, él veía que la región podía aliarse de esa manera. Creía en lo institucional. Era un hombre, sí, muy bien de centro, pero también libertario. Por ejemplo, Piñera fue como presidente que firmó la posibilidad de uniones de pareja del mismo sexo, porque es una decisión de un adulto desde ese punto de vista, pero un hombre de fe cristiana y que de sus principios, de los de él, ¿verdad? Entonces, era una persona además muy al día, muy moderna, muy investigador, le gustaba la historia, pero vivía hurgando, porque si había cosas que retomar, que cambiar, que revisar y que hacer diferente, pues así lo planteaba. Y ese era su planteamiento también desde el punto de vista político hacia los demás países, una alianza continental de América para América. Y bueno, y era un faro de consulta para los demás presidentes y expresidentes. Por ejemplo, él se quedó encantado desde que conoció al presidente Abinader. ¿Por qué?
y no por lo político conceptual, sino por la acción, porque los dos se enfrentaron al COVID y fueron los únicos dos países de la región que con la oportunidad de conseguir la vacuna con los chinos, pero decidieron vacunar y decidieron darle prioridad a la vacuna y después decidieron poner la segunda dosis y después la tercera, y entonces por eso salieron los dos países y aperturaron los vuelos y comenzaron con el intercambio industrial y con una dinámica de toma de decisiones y de acciones. Entonces ese era el presidente Piñera. Bueno, muchísimas gracias. Hito, a propósito de la anécdota que hacía del presidente Piñera, ¿de cuál de esos modelos tú eres? ¿Del vuelve y vuelve? ¿Del mientras yo respire nadie aspire? ¿Cuál te favorece eso? A mí no me ha tocado todavía. Bueno, usted va a probar y después va a responder. Muchísimas gracias al ministro Victorito Bisonó, que ha conversado con nosotros sobre su experiencia con el presidente Sebastián Piñera. Gracias, ministro. A ustedes, buen día. Cambio fuera. El sol de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora